Hola, bienvenidos amigos, muchísimas gracias. Estamos en nuestro consultorio de cirugía plástica con nuestro buen amigo, el doctor César Calderón. Gracias. Médico cirujano plástico con amplia experiencia. Y hoy día vamos a tratar un tema que creo que no hemos tratado antes en nuestro programa. Hemos hablado en múltiples ocasiones sobre la rinoplastía. Pero la rinoplastía tiene muchas variedades, variables, muchas técnicas y muchas formas de afrontar una cirugía de nariz. Pero en este caso le vamos a poner una característica que lo hace aún más compleja. Una rinoplastía, pero en pieles gruesas. Pieles que son muy propias de nuestro origen y de nuestra mezcla de razas. Bienvenido, César, muchas gracias por estar acá. Gracias, Tommy, por la invitación. De nuevo visitándote. Bueno, sí, exactamente como sabemos, nosotros por la gran variabilidad o mestizaje que nosotros tenemos y variabilidad de razas, hay un grupo muy importante en nuestro país, independientemente a otros países como por decirte Argentina o de repente Chile, pero en nuestro país sí tenemos bastante proporción de pacientes que tienen la piel gruesa, y no solo la piel gruesa, sino la falta de proyección de la punta en la nariz. Entonces, para este tipo de pacientes, nosotros tenemos que ver la mejor técnica, individualizarla para cada paciente, de tal manera que tengamos un resultado óptimo, ¿no? Ya que no es lo mismo operar o no se aplica la misma técnica quirúrgica para un paciente de piel delgada con muy buena proyección de punta, a diferencia de aquellos pacientes que tienen pieles gruesas con falta de proyección de punta. Entonces, para cada uno tenemos que individualizar. Y dentro de las técnicas que mejores resultados ha tenido es la utilización de la técnica de la rinoplastía estructurada. A diferencia de las otras narices que tienen buena proyección, solamente tienen giba, o de repente hay que hacer unos pequeños artificios quirúrgicos para poder realizar una buena rinoplastía, en los pacientes con piel gruesa sí definitivamente tenemos que tener un poco de mayor trabajo, estructurarla, colocarle injertos. Hay tipo de injertos para las pieles gruesas que nos dan mejor calidad de forma, a diferencia de los otros tipos de narices. Básicamente, una estructurada implica hacer una rinoplastía abierta. La rinoplastía estructurada en sí, la palabra estructurada implica que tenemos que estructurarla, ¿no? O sea, valga la redundancia en que tenemos que colocar injertos, colocarles puntos especiales, de tal manera que haya un poco más de rigidez o de estructuración de la nariz, de tal manera que la piel gruesa o la nariz que nosotros queramos trabajar de la forma más o menos proyectada a nuestro deseo, y que tenga perdurabilidad en el tiempo. Entonces, esta rinoplastía puede ser cerrada o abierta. Tú la puedes estructurar. Se puede estructurar desde el punto de vista cerrada o abierta. Uno la puede estructurar. Pero generalmente, en términos generales, la estructuración se nos hace más fácil y más simple si nosotros lo hacemos por vía abierta. Claro. ¿No? Y obviamente nosotros también tenemos dentro de nuestro grupo de técnicas nuestras rinoplastías cerradas, que pueden ser estructuradas, que pueden ser de preservación, o las rinoplastías clásicas o conservadoras tipo Joseph, en las cuales solamente hacemos la resección de la giba, hacemos la resección de los cartílagos parciales de los cartílagos alares, y obviamente con un muy buen resultado. Pero que en este caso particular, que es bastante común en nuestra población, sí tenemos que utilizar injertos de extensión septal, injertos de chin o injertos de PEC, entre una serie de procedimientos y artimañas para poder dar una bonita proyección y forma narices en pieles gruesas y con falta de proyección, que es común en nuestro medio. Ok. Por si acaso, cuando me refiero a abierta, quiere decir prácticamente abrir acá, ¿no es cierto? Y levantar la nariz, incluso mejorar donde se apoya la nariz, que es la parte ósea, la parte cartilaginosa, la parte sólida de la nariz, y sobre eso proyectar la nariz como una la quiere proyectar. Claro, exactamente. Bueno, la rinoplastía abierta en sí, la palabra abierta da un poco de temor, pero la incisión es extremadamente pequeña a nivel de la columela, que, bueno, la cicatriz o la forma de cicatrización en esa zona es bastante aceptable. La forma como hacemos las incisiones también son bastante aceptables, de tal manera
que yo no tengo ningún tipo de reclamo por la incisión de la nivel columelar. Nunca he tenido inconvenientes, los pacientes es lo que menos se preocupan, pero sí se preocupan porque la punta sea proyectada, que le bajemos la jiba, que le adelgacemos y que le demos una forma bastante adecuada a la nariz. De acuerdo. Hay unos casos de piel gruesa en la nariz, especialmente en varones, cuando son personas que suelen tener una enfermedad dermatológica llamada rosácea y que provoca un engrosamiento severo y apertura de los poros que puede tener la piel de la nariz. Rinofima se suele llamar. Y esto me imagino que son pieles complicadas del manejo. Claro, este tipo de pacientes, por ejemplo, nosotros primero tenemos que hacer el tratamiento de la rinofima. La rinofima anteriormente nosotros hacíamos con recesión incluso con bisturí, Peeling, ¿no? hacíamos un peeling con bisturí, peeling químico, también se ha hecho láser CO2, entre otros tratamientos para adelgazar la piel de tal manera que la nariz se vea por lo menos con una piel delgada. Se iba a ver un resultado un poco mejor independientemente de que se haga la rinoplastía. Entonces, ya posteriormente el adelgazamiento de la nariz, de la piel de la nariz, y ya podremos hacer una rinoplastía obviamente estructurada para formar la nariz y nos dé una forma adecuada, más o menos estética, para que el paciente tenga un grado de satisfacción aceptable, ¿no? Cuando uno hace una rinoplastía, no descarta la posibilidad de utilizar otros mecanismos, como por ejemplo rellenos, o una vez que uno opta por la rinoplastía, ya no utiliza otro tipo de mecanismo como los rellenos o como, digamos, estas herramientas que uno va desarrollando con la experiencia. Bueno, no, mira, nosotros cuando realizamos una rinoplastía, la gran mayoría de pacientes obviamente ya no necesitan mayor retoques o mayores procedimientos en los cuales podamos mejorar, pero a veces hay algunos pacientes que quedan con algunas pequeñas deformidades propias de la cicatrización, como depresiones, hundimientos, o de repente les falta un pequeño reborde, o de repente tienen una parte ligeramente hundida, y en la cual nosotros tenemos que tener herramientas quirúrgicas dentro de la reconstrucción y dentro de los procedimientos permanentes y netamente aprobados, como por ejemplo nosotros podemos colocar injertos de cartílago para complementar alguna cirugía o un retoque, alguna pequeña resección que pueda haber en el camino, que obviamente ya se le debía haber, nosotros ya deberíamos haber conversado con el paciente para poder realizarle y darle un mejor resultado a este tipo de pacientes que de repente producto de nuestra rinoplastía no hubo una buena cicatrización y obviamente optamos por mejorar el aspecto, ¿no? Y eso se hace básicamente con una super relación médico-paciente. O sea, el paciente con su médico para hacer un seguimiento postquirúrgico riguroso, ¿no? Riguroso para plena satisfacción de ambos, del paciente y del médico. Esto es muy importante porque, a decir verdad, te digo, más del 98% de los pacientes aceptan eso porque ellos confían, generalmente cuando llegan a uno, confían en nuestros resultados y nosotros le proponemos fehacientemente que esto va a dar buenos resultados y obviamente que ellos optan por ponerse y seguir en nuestras manos. Hay raros pacientes que desconfían debido de repente a que se informaron mal o les dieron mala información, entonces se puede crear una desconfianza y obviamente si ellos un poco que rechazan ese tipo de procedimientos y ya no optan con seguir siguiendo con nosotros, pero eso es lo menos conveniente porque realmente nosotros como cirujanos plásticos acreditados y reconstructivos podemos mejorar algún aspecto que no pueda haber quedado mal porque tenemos la experiencia del caso, ¿no? De acuerdo, eso es. Una rinoplastía uno la puede planificar, la puede tener clarísima, puede haber hecho un montón, pero los resultados quirúrgicos siempre están en la evolución, en la piel, en el acto quirúrgico en sí. La idea es mantenerse con su médico para hacer algún retoque que al final hubiera podido tener que ser necesario dependiendo de la evolución de este proceso quirúrgico. Por supuesto, y mucho depende también de la experiencia y la habilidad del cirujano para poder dar ese tipo de retoque que cree una mejora en el paciente. O sea, tampoco no es fácil, es parte de nuestra curva de aprendizaje, poder mejorar algo que está bien hecho para darle mayor satisfacción a nuestros pacientes y que estén agradecidos, ¿no? Por eso es que uno debe acudir donde existan médicos, cirujanos,
plásticos, especialistas en el Registro Nacional de Especialistas y además que tengan mucha experiencia en el manejo de este tipo de cirugías. Esto no se hace en otro sitio que no sea en sala de operaciones y apoyado siempre con un equipo de profesionales que tienen el manejo ya rutinario de este tipo de procedimientos quirúrgicos. Muchas gracias, doctor César Calderón. Gracias por estar acá, Cecitar. Un abrazo grande. Muchísimas gracias, amigos, a ustedes. Nosotros seguimos con más de nuestro programa. Muy bien.